En el otro enlace no lo pueden escuchar, está muteado. ¿Cuál enlace? En el que es AG. En el otro, pero el de AGP. Ahí no lo escuchan. ¿Y cómo tendría que hacer ahora? Para que me escuchen. Tal vez eh, tal vez no me están dando porque el... Solo tienes que prender su micrófono, doctor, en el otro enlace. A ver, un cachito. Volveremos a ver. ¿Acaso se puede entrar en dos enlaces? Porque me han dicho a mí que entre en uno, ¿no ve? ¿Cómo voy a prender mi micrófono? No entiendo. No, doctor, alguien está compartiendo de usted también. Son dos enlaces que hay. Y están compartiendo de lo que usted está hablando, pero no sé quién será el encargado del otro enlace que tiene que activar el micrófono. Ah, ya. Entonces le diremos al otro encargado, ¿no? Que active el Doctor, micrófono. ya se escucha en en ambos links, por si acaso. Ya, súper. Ya puede seguir. Bueno. Ya lo han arreglado. Ok. Esperen un cachito. Ahora dónde estamos. Ya. Entonces, como les decía, esperen un cachito, vamos a abrir. Ya. Entonces, como les decía, la prevención, promoción y educación es principalmente para niños, ¿no? Ya sea en una infancia temprana o en una primera, segunda infancia. Te voy a cerrar este. No sé. Ok, espérenme. Ahorita vamos a... Espérenme. Es que he entrado por WhatsApp web. Un cachito. Ya, porque si no... Ya, entonces, como les decía, en niños, principalmente, ¿qué enfermedades van a atacar a nuestros niños? La caries dental. En los niños siempre hay caries, ¿no? Y los traumatismos dentarios y las maloclusiones dentarias, ¿no? Esas tres enfermedades aquejan, ¿no? Así como a los mayores que hemos visto, enfermedad periodontal, caries y enfermedades prevalentes, en los niños son esas tres. La caries dental, de los tres que son la caries, el traumatismo y las maloclusiones, la caries es la más complicada, ¿no? En nuestros niños. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer la educación, la prevención, ¿no? Que tan importante es que eh, más que todo en niños de la edad escolar y en niños de la edad más temprana, ¿no? De la primera infancia. Ya vamos a leer esto un poco. Ese es un enlace que hemos ido bajando. Ya, la educación para la salud permite que el individuo adquiera una responsabilidad sostenida, compartida en la identificación y solución de los principales problemas de salud, ¿no? Se caracteriza eh, por una educación continua, activa y organizada, que hace que la participación sea consciente y responsable. Forma parte de la ciencia preventiva definida como toda aquella enseñanza, ¿no? Entonces es importante. ¿Quiénes son la edad más desprotegida? Son los niños, ¿verdad? Entonces, si nosotros creamos hábitos de higiene en nuestros niños, ellos cuando lleguen a una edad más avanzada, entonces ellos nunca se van a olvidar de crear esos hábitos, ¿no? Nosotros como facultad de odontología tenemos un convenio con Colgate, ¿no? Entonces trabajamos con niños en edad temprana, en edad escolar. Entonces ahí creamos nosotros hábitos de higiene en los niños, ¿no? Porque los niños son una edad más vulnerable, digamos, ¿no? Al niño le duele su diente y él no puede ir al dentista, ¿no? Tiene que esperar que su papá lo lleve. Si es bueno, lo llevará. Si es malo,
le castigará porque le duele su muela, ¿no? Entonces, qué tan importante es que nosotros en los niños hagamos esta promoción, prevención y educación en salud dental, ¿no? Entonces, la calidad, obviamente, y estilo de vida en nuestro medio influye mucho, ¿no? Más que todo en nuestros adultos mayores, que para muchos de nuestros adultos no es importante la salud bucal, ¿no? Si nosotros le damos esa importancia en la salud bucal, nosotros, muchos pensarán que los dientes no son importantes porque con una dieta variada nosotros nos podemos alimentar, ¿no? Con un ADN hiperproteico, con, no sé, alimentos nutricionales, calóricos, proteínicos, ¿no? Nos podemos alimentar sin ningún problema, sin dientes, ¿no? Pero según la OMS, ¿qué es lo que nos dice la OMS? Que la función de masticación de los dientes, ¿no? Mejora el estado cognitivo, ¿no? De los pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un paciente cuando no tiene dientecitos se olvida de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque su estado cognitivo no está funcionando. La masticación estimula ese estado cognitivo en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que hacer una prevención, ¿no? Una educación sobre salud dental, ¿no? Pues como dice aquí, la educación sobre salud dental se dirige con más frecuencia a los niños de edad escolar, los cuales mayoritariamente son el blanco favorito en particular de las escuelas primarias. El refuerzo regular es sin duda importante y se obtendrá mayores beneficios si se pudiera incluir a los padres, pero no es posible, ¿no? Entonces, como les decía, hay padres que sí se puede decirle, ¿no? Mire, usted señor se va a cepillar con su hijo, se van a se van a mirar en un espejo los dos y los dos se van a cepillar al mismo tiempo. Van a hacer una canción sobre el cepillado, ¿no? Van a empezar a cantar y se van a cepillar y así va a pasar el tiempo cepillándose, ¿no? Y así al niño le va a gustar cepillarse, ¿no? Pero en nuestra sociedad, pues, los padres trabajan, ¿no? Entonces es complicado crear un hábito de higiene, de educación en nuestros niños, ¿no? Entonces, como dice aquí, no siempre se puede incluir a los padres, ¿no? En esta educación. En los últimos años ha variado el enfoque en la educación sobre la salud dental en las escuelas, lo cual ha requerido la introducción de programas que gocen de gran aceptación, tanto de maestros como de niños. No se puede obtener mejorías reflejando una mejor limpieza y salud gingival, ¿no? Entonces, en los niños, no solamente técnica de cepillado, cómo se van a cepillar, ¿no? Inclusive hay enjuagues bucales para niños, ¿no? Entonces, siempre a un niño tenemos que motivarle principalmente para que sus dientes de leche no se caigan a una edad temprana, ¿no? Porque esos dientes de leche van a estimular el crecimiento del hueso, ¿no? Entonces es por eso que hay discrepancias óseas, ¿no? Discrepancias óseas, que quiere decir que se ha hecho sacar los dientes a una edad muy temprana, entonces el hueso ya no ha crecido, porque los dientes de leche estimulan el crecimiento de los huesos maxilares, ¿no? Entonces, ¿qué más? El profesional debe establecer una comunicación bidireccional con el paciente y ganarse su confianza, ¿no? Es aquí donde se puede iniciarse la estrategia de educar. Si el paciente tiene dudas, el odontólogo debe aclarárselas y proporcionarles estímulos positivos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ayer estábamos en una zona en Vino Tinto, ¿no? Y justamente estábamos haciendo estas charlas de promoción, prevención, educación en lo que es ahora, ¿no? El COVID. Entonces, muchos papás no son conscientes
todavía, ¿no? De la educación, de la educación preventiva, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros es concientizar a los padres, ¿no? Muchos decían, nos preguntaban ayer, por ejemplo, nos decían, ¿por qué a mi niño los dientes de leche se han quedado ahí y los dientes permanentes han empezado a salir por encima, por otro lado, ¿no? Entonces, porque hay una etapa de recambio de los dientes, ¿no? Que obviamente la población en general no va a conocer. O sea, no nos corresponde a nosotros decirles el incisivo tanto tiene que cambiar a tal edad o el canino a tal edad, no. A nosotros lo que nos compete decirles a la población, a las sociedades, que ellos tienen que visitar al dentista, ¿no? O visitar al médico, pero nunca que ellos, digamos, se mediquen, se automediquen, ¿no? Y de ahí vienen los diagnósticos diferenciados, ¿no? En nuestros pacientitos. Es bien importante que tenemos que ver nosotros que por más que todos los pacientitos sean de una edad preescolar, una primera infancia, segunda infancia, cada pacientito o cada persona es diferente a la otra, ¿no? Y la sociedad en su conjunto muchas veces no saben diferenciar eso, ¿no? Yo quiero que me lo haga como mi vecino me lo ha hecho, ¿no? O a mi hijito quiero que le pongan brackets porque el otro chiquito estaba usando, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? En nuestra sociedad nosotros tenemos que educar, concientizar, ¿no? Para que, inclusive con esto del COVID, ¿no? Entonces, todo eso se llama nosotros cuando direccionamos esa comunicación a nuestra sociedad, estamos hablando ya de una promoción, ¿no? De la salud bucodental de nuestros pacientes, ¿no? Más, vamos a correr un poco porque no vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, mantener la salud bucodental desde edades tempranas para llegar a la adolescencia y adultez con una bella sonrisa y una boca sana, se decidió hacer una revisión de la literatura, ¿no? Sobre asuntos de gran interés, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, odontología, los enlaces, todo eso que estudiamos, lamentablemente, lo digo, son de otros países, ¿no? Todos los estudios son de otros países. Eh, y tenemos que nosotros adecuarnos a esos estudios de otros países hacia nuestro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, los cubanos, mexicanos, ¿no? Todos ellos tienen, digamos, una escuela bien diferenciada, digamos, para cada edad, ¿no? En cuanto no solamente, digamos, a la forma de educación bucodental, ¿no? Sino a muchos aspectos que hacen que los niños, digamos, puedan tener una etapa de salud bucal sana en una edad escolar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí aspectos psicológicos en escolares de 5 a 9 años. La etapa escolar temprana se extienda desde los 6 o 7 años hasta aproximadamente los 11 años de edad, ¿no? El estudio y la vida escolar exigen del niño el cumplimiento de una serie de normas. Las relaciones con el maestro están subordinadas a la actividad conjunta y organizada a partir de las necesidades inherentes al aprendizaje y la vida escolar, ¿no? El niño de la edad escolar temprana debe en todo momento regular su comportamiento y subordinar sus deseos al cumplimiento de la disciplina impuesta por la organización de la escuela, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, dices, la educación bucal viene siendo como una materia, ¿no? Como una materia en la cual ellos se educan con esa disciplina, ¿no? De la higiene bucal. Entonces, si nosotros tuviéramos todos esos principios en esta escuela, en las escuelas, en estas edades, entonces con seguridad que nosotros disminuiríamos la caries, las maloclusiones, ¿no? Y las enfermedades periodontales o gingivitis, ¿no? Entonces, para nosotros es más complicado porque tenemos que ir a las escuelas con programas, ¿no? Tenemos que asociarnos con empresas como Colgate, ¿no?
Entonces tenemos que tener, digamos, esto que estamos haciendo, ¿no? Promoción, prevención, pero desde una parte, digamos, mm, no como una política de Estado, ¿no? Entonces, yo a manera de comentario les puedo decir que hace más o menos debe ser unos 30 años atrás, ¿no? En el Colegio de Odontólogos, se ha hecho así una política de educación bucal, ¿no? Para nuestros niños y para todo, ¿no? Y se ha mostrado a los políticos, digamos, ¿no? A los políticos para que uno de ellos, con tantas promesas que hacen, diga yo me comprometo a tales cosas, ¿no? Pero ninguno de los políticos de esa época, estoy hablando de hace 30 años, ha querido tomar este proyecto del Colegio de Odontólogos, que era en base a prevención, educación de la salud bucal, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que hacer así, de forma aislada, ¿no? Todo por los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la edad en donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Siempre nosotros tenemos que cambiar el paradigma de nuestro pensamiento, ¿no? Educar, prevenir, para nosotros tiene que ser más importante que tratar, restaurar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos ese, ese cambio de nuestro paradigma en pensar en prevenir, entonces tal vez no tengamos los odontólogos mucho trabajo, pero siempre la sociedad va a ser la más beneficiada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, es importante como los niñitos, por ejemplo, en otros países, ¿no? En esta edad en escolar, van vinculados, ¿no? Acerca bucal con su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Eh, pero a nosotros lo que nos interesa es hacer una prevención, educación en salud, ¿no? Entonces, todos estos aspectos psicológicos van desde la edad escolar hasta la adolescencia, ¿no? Eh, y es como un seguimiento que se hace, ¿no? De la salud bucal de los niños, ¿no? Esto va progresando, ¿no? El niño ya se convierte en adolescente y ya no se va a olvidar de cepillarse los dientes, ¿no? De que cada 2 meses tiene que cambiar su cepillo, de que tiene que usar hilo dental, de que tiene que eliminarse la placa bacteriana, tiene que usar enjuagues bucales, tiene que cepillarse la lengua, ¿no? Entonces, para nosotros eh, es básico la edad escolar, ¿no? Por eso es que cuando ustedes escuchen educación, prevención, promoción, principalmente es para esta edad escolar, ¿no? Eh, Generalmente es para niños, ¿no? Todo este tema. Y la odontopediatría es la encargada, ¿no? La especialidad de odontopediatría es la encargada de realizar este tipo de prevención, de educación, ¿no? Porque requiere que tenga un buen juicio, ¿no? Sobre los valores de los niños, ¿no? Eh, un pediatra médico, por ejemplo, un buen pediatra médico, ¿no? La otra vez llevé a una de mis hijitas, la más chiquitita, y primera vez que lo conocí el pediatra, ¿no? Y él agarra y le charla, ¿no? Tiene 4 añitos mi hija, ¿no? Entonces le dice, échate aquí, mira, y le dice, tu papá tiene que estar aquí, nadie te tiene que tocar, ¿no? Sin que tus papás estén aquí, ¿no? Entonces, eso te da confianza, ¿no? Te da confianza, no porque uno esté pensando ese rato mal, ¿no? Porque quieres que se cure tu hijita o tu hijita, ¿no? Pero profesionales, una conducta, ¿no? No solamente para parte bucodental con los niños, ¿no? Sino también en la parte médica. ¿Ya? ¿Qué más? Todas estas etapas
va, va iniciándose siempre con el fin de eliminar la principal enfermedad que es la caries dental, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos prevención, promoción? Les enseñamos las técnicas de cepillado a nuestros pacientitos, a nuestros niños o a los papás. Les decimos que tienen que usar una pasta dental con flúor, porque el flúor es un mineral que está constituido en el propio esmalte y el flúor obviamente que está en las pastas dentales, ¿no? Que obviamente nos va a hacer que nuestros pacientitos tengan un esmalte mucho más duro como para que entre la caries, ¿no? Ahora nosotros en los niños tenemos enfermedades, aparte de la caries, eh, que son hereditarias, otras que son metabólicas, ¿no? Eh, Son enfermedades que pueden ir apareciendo, ¿no? No siempre la caries, digamos, una malformación en el esmalte, digamos, ¿no? Una malformación en la dentina, que son tejidos del diente, ¿no? Entonces, que de pronto los papás nos dicen, doctor, pero yo le cepillo a mi hijito, pero tiene caries, le cepillo 3 veces al día, ¿no? Pero tiene caries. Entonces, tenemos que creerle al papá si dice que le cepilla, ¿no? Y obviamente es porque el esmalte no se ha formado bien durante el desarrollo de este tejido, ¿no? Entonces, no se ha formado bien, está descubierto el diente y por ahí se entra la caries, ¿no? Entonces, a veces todo esto, por eso es que nosotros siempre debemos decir que los pacientes acudan a su visita al médico, a su visita al dentista, ¿no? No que se automediquen, no que utilicen cosas que no vienen al caso, ¿no? Es importante, ¿no? Lo que estamos haciendo, que es una acción comunitaria con el nivel local, ¿no? Como les decía, nosotros damos charlas en todas las zonas y gracias a esto, entonces, nuestra sociedad se va concientizando, ¿no? Y dice, sí, no tengo que ir al dentista, o tengo que llevarle a mi hijito al dentista, o yo tengo que ir al médico, ¿no? Porque no solamente hablamos de los dientes, ¿no? Hablamos de todo un poco, hablamos de medicina, porque obviamente la caries o cualquier trastorno de los dientes va a afectar a nuestro metabolismo, va a afectar a nuestra digestión, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento. Entonces, todo a nuestra psicología, ¿no? A nuestra articulación temporomandibular, a nuestra estética, a nuestra deglución, a nuestra fonética, ¿no? Es un sistema, ¿no? Un sistema estomatognático. Entonces, qué tan importante es que nosotros podamos cuidar de nuestros pacientes, de nuestra comunidad, haciendo esta prevención en salud, ¿no? Promoción en salud tiene 3 componentes fundamentales, ¿no? Que son la educación para la salud, la comunicación y la información, ¿no? Cuando nosotros damos las charlas de educación, estamos haciendo eso, ¿no? Estamos educando a los pacientes, estamos comunicando a los pacientes y estamos informando, ¿no? Entonces, estos son los 3 pilares fundamentales para nuestra educación, para la salud bucal, ¿no? Entonces, la educación para la salud se ha constituido en una forma de enseñanza, la cual pretende conducir al individuo y a la colectividad en un progreso de cambio de actitud y de conducta, parte de detección de sus necesidades e intenta reducir en el mejoramiento de las condiciones de salud del individuo y de su comunidad, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a hacer su provincia, están en esa obligación, ¿no? De hacer. Por eso es que se los prepara para ir a su provincia, ¿no? Tanto en medicina, tanto los médicos que van, tienen que hacer muchas veces prevención, educación en salud oral, ¿no? Cuántas veces tienen que cepillarse nuestros pacientitos, 3 veces, en forma circular, todos los dientes, ¿no?
tienen que usar una pasta con alta concentración de flúor, tienen que usar un enjuague bucal, ¿no? Tienen que cepillarse la lengüita, ¿no? tienen, tienen que hacer flúor cada 6 meses, ¿no? Entonces, esa educación para nuestra sociedad cuando ustedes vayan a hacer su provincia les va a ayudar mucho, ¿no? Les va a ayudar mucho porque la área que nosotros hemos tomado es una área bastante noble, ¿no? De ayuda, de sensibilización, de compartir a los pacientes, no de ganar dinero, ¿no? Porque de ganar dinero hubiéramos escogido administración, ingeniería, ¿no? Otras cosas. Nuestra rama de la salud es bien noble, entonces nos tenemos que dedicar a eso. Bueno, entonces como ya es 7:30, yo les voy a dejar, porque la charla es de 7 a 7:30. Obviamente tenemos que hablar mucho más, ¿no? De la educación, de la salud, de la comunicación, ¿no? Cómo se hace, las técnicas, el cepillado, la profilaxis, estas 3 enfermedades, ¿no? Tendríamos, pero el tiempo a veces es corto, ¿no? Las técnicas de cepillado, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Qué técnicas tenemos? Stillman, la de Bass, la de Stillman modificada, ¿no? ¿Qué más? La placa bacteriana y la dieta cariogénica, ¿no? Qué tan interesante es que hoy en día, por ejemplo, la caries ya se puede detectar inclusive no solo en un estado inicial, inclusive ya se puede decir que ese paciente va a tener caries a través de un estudio de la saliva, ¿no? Entonces la tecnología está avanzando, ¿no? En odontología, por ejemplo, ya todo va a ser digital. De aquí a un tiempo, la era odontológica va a ser digital, ¿no? Y eso es lo que les queremos enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Es como que ahorita estamos al medio, ¿no? De una odontología preventiva que ha pasado a una conservadora, restauradora y ahora que estamos pasando a una digital, ¿no? Y va a ser eso, ¿no? Porque con el COVID en otros países ya se ha digitalizado todo, ¿no? Entonces, las aplicaciones de flúor, como hemos dicho, las técnicas de cepillado, todo esto, las topicaciones, ¿no? De nuestro flúor siempre es cada 6 meses. La cantidad o la dosis es una parte por millón de agua, una parte de flúor, ¿no? Y hay que hacerlo cada 6 meses. No hay que hacerlo muy seguido porque vamos a tener una fluorosis, ¿no? Unas manchas en los dientes, ¿no? Y lo principal, ¿ya? Barnices, enjuagues, ¿no? Dentríficos, hilo dental, ¿no? Todo lo que viene a ser los elementos de higiene y cómo va a utilizar el niño, eso es lo que nos toca saber en educación bucal, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar esto y volveremos aquí. Ok, ya. Entonces, agradecerles. Tal vez en una próxima vez tengamos un poco más de tiempo para que podamos hablar, ¿no? Este campo, aunque parecería media horita, pero es muy lindo y es muy amplio, ¿no? Porque cada cosa tiene detalles diferentes, ¿no? Más bien agradecerles y yo les deseo mucho éxito en su provincia y como futuros profesionales, ¿no? Yo sé que lo van a hacer bien y siempre acuérdense que es nuestra salud es de ayuda al prójimo, ¿no? No es de lucro, ¿no? Y seamos ese tipo de profesionales, ¿no? El dinero va a estar viniendo, ¿no? Pero la salud no tiene que ser mercantilizada, ¿no? Sea dental, sea general, siempre tiene que tener sus valores éticos, morales, ¿no? Tenemos que transmitir a nuestros colegas, a nosotros mismos, formarnos con eso es algo bien, ¿cómo se llama? Bien merecido, bien, no sé, es una palabra que no se puede explicar, ¿no? Cuando ustedes tengan esa actitud
de decir yo voy a ser un buen profesional con sensibilidad social, con beneficio para nuestra sociedad, ahí ustedes van a ver desde un punto diferente su profesión, ¿no? Y esa profesión que les he dicho es bastante noble, ¿no? Como les digo, el dinero les va a llegar, pero primero seamos buenos profesionales, ¿no? Agradecerles y desearles todo lo mejor en su vida profesional, en sus cursos de inducción del CEDES, todo, ¿no? Que les vaya bien y siempre encomiéndense a Dios. Esta promoción, esta profesión siempre tiene que ser encomendada a Dios, ¿no? Gracias, estimados alumnos, y nos vamos a estar encontrando alguna otra vez, ¿no? Alguna charla, ¿ya? Gracias y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches a todos los que están presentes por esta vía. Vamos a empezar con, yo soy la licenciada Yolanda Jiménez, que soy jefa de enfermeras del Hospital Nuestra Señora de la Paz, y ahora yo les voy a hablar de lo que es el tema de bioseguridad. Son normas que se han elaborado por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. Y bueno, es un poco pesadito y por eso vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Ya, bueno. La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tienen el objeto de proteger la salud y seguridad de todos, del individuo, de la comunidad y del medio ambiente, ¿no? Teniendo precaución con los fluidos corporales como sangre, material cortopunzante, orina, etcétera, patologías infecciosas, infecciones cruzadas y también proteger el medio ambiente. Es el objetivo principal de este programa. Dentro, teniendo precaución a todos los agentes potenciales nocivos que nosotros manejamos dentro de todos los hospitales. Entonces, vamos a entender que es
Ese no se lo escucho. No está compartiendo pantalla, Licen. Dicen, no se escucha. Ese su micrófono está desactivado.
Ahora sí se escucha. Sí se escucha, pero no se ve. La interferencia se Ahorita vamos escucha. a compartir. Hay interferencia. ¿Ahora sí se escucha? Se escucha con interferencia. Ahora sí ya. Entonces, pero a ver, ¿cómo va? Por favor. Está con audífono. ¿Qué? Se escucha con interferencia, licenciado. Está entrecortado. Tal vez sea por los audífonos, licenciado. Ahora, Sigue Liz. No, Dice, quítalo nomás el audífono. El micrófono de la laptop. De la computadora. hola. Ahí, Lisa. Sí, Lisa, se escucha mejor. Se escucha. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicas, cualquier cosa, por favor, me interrumpen, ¿de acuerdo? Y perdón por todos los errores. Ya, entonces, ya, estos programas ustedes ya lo conocen y por eso me van a entender mejor. Y dense la libertad de poderme preguntar y interrumpir en el momento que ustedes tengan alguna duda. Entonces, vamos a hablar sobre bioseguridad y saben muy bien que este programa es amplio, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer sucinto, de poquitito, de tal forma que a ustedes puedan entender, ¿no? Bueno, la definición de la bioseguridad, que es un conjunto de medidas preventivas que tiene el objetivo de proteger la salud y seguridad del individuo, comunidad y del medio ambiente, ¿no? De contactos accidentales con agentes potencialmente nocivos como fluidos corporales, patologías infecciosas y también todos los residuos sólidos que se eliminan y contamina el medio ambiente. Vamos a decir que todo esto, todo lo que se ha dicho es un conjunto de normas que nosotros lo interpretamos como una doctrina del comportamiento encaminadas a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones accidentales. Y parte de nosotros, de nuestra actitud, va a ser que nosotros demos cumplimiento de este programa. Entonces, vamos a decir que son medidas destinadas a establecer un mecanismo de barrera que impida la transmisión de infecciones intrahospitalarias con todas las actividades que nosotros realizamos en el hospital. Los principios universales de la bioseguridad. La bioseguridad tiene 3 pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales. La universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. La universalidad, sin importar si se conoce o no la patología del individuo, condición social, sexo, religión y
todas las condicionantes que a nosotros nos dan, la atención es para todos. Entonces, eso nos dice la universalidad. 2, las barreras de protección. Dentro de lo que son las barreras de protección, son los elementos que protegen al personal de salud en la transmisión de todas las infecciones, especialmente infecciosas, dentro de un centro hospitalario. Estos principios de barrera de protección se clasifican en 3 grupos, que son uso de barreras biológicas, uso de barreras físicas y uso de barreras químicas. Se van a acordar. A, uso de barreras biológicas, B, físicas y C, químicas. El A. Vamos a trabajar nosotros, este programa se trata del uso de la inmunización activa con las vacunas. En este caso, la hepatitis B, antitetánica, fiebre amarilla y las vacunas de pandemia y epidemia, hace unos 10 años atrás, ¿no? Entonces, y las actuales están ahora, la influenza y la vacuna para el COVID, ¿no? Las que ya estamos en vigencia. B, uso de barreras físicas. Dentro de esto nosotros utilizamos toda la ropa de protección para el personal, sea médico, enfermería, sean estudiantes de servicio, todo el personal que está en contacto con los pacientes. Como gorros, lentes, bata, barbijo, batas, botas, para todos según el área donde trabaja. Dentro de lo que son las barreras físicas, vamos a describir lo que son los anteojos, antiparras y lentes. Y la protección mucosa de los ojos. Indicación en todo proceso referido a la manipulación de sangre y fluidos corporales. Modo de uso. Los ojos pueden ser de cualquier tipo de material. Los anteojos pueden ser de cualquier material. El requisito importante es que sea impermeable. Los lentes de contacto no sirven de barrera de protección. Simplemente nos recomiendan no manipular durante la atención hospitalaria. Vamos a hablar de los guantes. La indicación de uso de todo proceso, en todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos corporales. ¿Qué llamamos fluidos corporales? A las heces fecales, orina, esputos, secreciones, débitos, absolutamente a todo lo que es un fluido corporal. Modo de uso, los guantes deben ser de látex, de goma u otro material impermeable. Debe lavarse las manos antes y después de ponerse los guantes. Es importante. Si usted sabe que tiene una lesión en su mano, tiene que protegerla, haciendo una curación plana y luego recién utilizar el guante para el uso que ustedes necesitan hacer. Si es de limpieza, va a ser de látex o de goma, o si es para curación, el guante, tenemos los de Diles y también tenemos los guantes estériles para procedimientos invasivos. Los guantes, sus recomendaciones. Inspeccione los guantes durante el uso si están inmunes, si están sin roturas o imperfecciones. Cuando retire los guantes contaminados, hágalo con cuidado sin tocar la parte externa. Disponga de modo que nadie pueda entrar en contacto con estos. Y se elimina en los recipientes contaminados, en la bolsa de ropa. El cruce de residuos sólidos, si en caso ustedes ponen al recipiente infeccioso, todo al recipiente común, todo el recipiente común ya se convierte en infeccioso. Y en caso de evaluaciones menos 5 puntos, por si acaso. No equivocarse. De las mascarillas, protección vía respiratoria, indicación de uso en caso de personas que tengan hemorragias en la boca, nariz o toser o estornudar, y también protegernos del exterior. Modo de uso puede ser suplantado por un elemento impermeable
sin que dificulte la respiración ni la vista del personal de salud. Deben ser cuidadosos en su uso. Entonces, en las mascarillas, nosotros en el mercado tenemos las mascarillas clínicas y comunitarias. Son las celestes y las blanquitas que nosotros usamos usualmente y se humedece, hay que eliminarlo. El tiempo de uso es una jornada laboral. Tenemos la mascarilla NK95, que su tejido es específicamente para evitar transmisiones por aire. Por su tejido es un poco más de cuidado que nosotros usamos, y el costo es más elevado por su tejido, que es menos de 5 micras. Y del clínico del celeste que vemos en el dibujo, su tejido es mayor a 5 micras. Entonces, dependiendo a este tejido, al milimetraje del tejido, entonces nosotros podemos utilizar para qué patología vamos a utilizar. Entonces, para el coronavirus está autorizado usar simplemente el clínico, pero cuando nosotros estamos trabajando con alta carga viral, entonces nos recomienda usar el NK95. Mascarillas de reanimación. Es importante su lavado con agua y detergente, y el desinfectado con el desinfectante que utilice la institución donde ustedes trabajen. Y también mandamos nosotros a esterilizar por óxido de etileno para una desinfección de alto nivel, ¿no? Todo lo que es el de plástico, el conector, se manda y se sale en empaque como para volver a utilizar. Inclusive tenemos ya las mascarillas ya desechables, de tal forma que cuando tenemos infecciones con alta carga viral o otras patologías también sumamente infecciosas y requiere el paciente, mandemos a comprar la mascarilla desechable. Igual el uso del ambú también, ¿no? Entonces, y el lavado y el desarmado depende al modelo que nosotros tengamos en disponibilidad. ¿Por qué lavarse las manos? Otra barrera de protección son el lavado de manos. ¿Por qué lavarse las manos? Porque las manos son reservorios de microorganismos residentes y transitorios. Y el lavado de manos reduce más del 50% de las infecciones dentro de los hospitales. Por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias más frecuentes que tenemos en un centro hospitalario son las infecciones gastrointestinales, e infecciones en las heridas quirúrgicas, endometritis, ITU, y también en todos los procedimientos invasivos tenemos alto porcentaje de infecciones, y especialmente en la manipulación de pacientes con tubo endotraqueal y su respectiva aspiración. Estos son los procedimientos más frecuentes por el que se producen infecciones dentro de los hospitales. Y ahí nosotros trabajamos con las infecciones asociadas en servicios de salud. Aislamiento de algunos microorganismos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, nosotros tenemos como donde se han encontrado en su aislamiento en las manos, nariz, y el sitio de infección son bacterias en el sitio respiratorio, ¿no? Y de inhalación, Staphylococcus se ha encontrado haciendo su estudio en catéteres, y el reservorio manos, nariz, en sangre y ventriculitis. Pseudomonas se ha encontrado haciendo su aislamiento en agua, equipos y en desinfectantes, el reservorio humano, manos, faringe y deposiciones. Y ahí pues en las patologías de tracto urinario y respiratorio. Acinobacter se ha encontrado en equipos de terapia ventilatoria. Su reservorio ha sido la mano,
y se ha encontrado igual en bacteremias, en ITU y patologías respiratorias. La Klebsiella en equipos de terapia ventilatoria en el ser humano se ha aislado en orina, en la faringe, en todo lo que es en el tracto respiratorio bronquial, en las deposiciones también se ha encontrado, y el sitio de infección ha sido en la ITU, en el tracto respiratorio y en la sangre. Enterobacter, se ha encontrado agua en soluciones endovenosas, el reservorio humano son las manos, y el sitio de infección ha producido una bacteremia, y también en las infecciones del tracto urinario. Igual, en todas las, y así podemos ir contando, tienen algunos otros microorganismos, ¿no? Que prácticamente se ha encontrado en los reservorios, siempre en el medio ambiente, en el entorno del paciente y en las manos principalmente del personal que les atiende. Por eso es que nosotros con esto queremos justificar que es importante el lavado de manos en todos los momentos que nos indica según la OMS, ¿no? También es importante que nosotros podamos tener control de las joyas y de las uñas. También ahí están colonizados por debajo de los anillos, debajo de las uñas, debajo del esmalte, en todas las áreas sublinguales de las manos. Es por eso que debemos lavar los interdigitales, debemos retirarnos los anillos, debemos retirar todas las joyas que nosotros tengamos, debemos evitar tener uñas largas y sucias y lavarlos enérgicamente con cepillo, ¿no? Ese es el fundamento que nosotros ponemos en el lavado de manos. En la norma actualizada nos han puesto este cuadro que tiene sentido, es un resumen prácticamente de todo lo que nosotros hacemos, como una guía de observación para que nosotros podamos ver el cumplimiento del lavado de manos, ¿no? Lo han clasificado como lavado corto, lavado mediano y lavado largo. Tiene todos los pasos, en resumen, que debe seguir el lavado. Lo van a leer. Tenemos sus 5 momentos para la higiene de las manos, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una terapia limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto del entorno del paciente. Son 2 antes y 3 después. Son los 5 momentos de lavado de manos. Esta norma lo hemos manejado por mucho tiempo. Yo creo que es de aquí que se han sacado, ¿no? En el primer cuadro que les he presentado, ¿no? Estas son las normas según la OMS. Ahí están también descritos. Y también el procedimiento con alcohol en gel según la OMS. Medidas químicas. Hemos hablado de las medidas físicas, las medidas biológicas. Ahora estamos hablando de las medidas químicas. Son 3 medidas de prevención. Vamos a hablar de los antisépticos y los desinfectantes. De los antisépticos son químicos que se utilizan para aplicar en la piel sobre organismo vivo, ¿no? No son para usarse en objetos inanimados, no son para lavar el material, son para aplicar sobre la piel, ¿no? Sobre una herida. Y de estos, pues nosotros aquí en el hospital utilizamos el alcohol iodado, la clorhexidina, la iodopovidona, para las diferentes curaciones que nosotros estamos realizando. Los desinfectantes. Los desinfectantes son químicos que usamos para aplicar a objetos inanimados, que se usan para la limpieza y la desinfección de todo el material, de toda la infraestructura dentro de los hospitales.
y ya. Para nosotros utilizar el lavado del material, entonces existen normas de manejo, ¿no? Dentro de estas normas es el lavado. Utilizamos 3 tiempos: la descontaminación, el lavado por arrastre y la desinfección cuando nosotros procesamos un artículo. Por ejemplo, el lavado de material, el lavado de un equipo de curación. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es recoger el equipo en un tupper estéril. Recogemos todo el material de suministros con una hoja de descripción de todo el material, lo llevamos a enfermería y de ahí, según a la necesidad, transportamos en el mismo tupper hasta el paciente. Se utiliza de forma, con una técnica aséptica, se hace la curación con el lavado de manos, con todo lo que hemos explicado. Se retira este artículo, pinzas, tijeras estériles, se retira, que ya han sido usados, están sucios, se retira, se lleva a enfermería, se entrega a la enfermera de forma completa, y si están solos, ustedes retiran y llevan al área de lavado. En el área de lavado, entonces, por arrastre, en la misma riñonera se elimina todo el residuo sólido a los diferentes basureros que tenemos aquí en el hospital, y luego se procede a lavado por arrastre, a chorro, con agua y detergente si tenemos fortuna. Y si no tenemos en los hospitales un detergente, entonces solamente a chorro de agua. Luego, después de haber eliminado todo lo que es el fluido corporal, como sangre, pus o otras secreciones, entonces recién ponemos a la bandeja con el desinfectante. Nosotros tenemos la fortuna en el Hospital Nuestra Señora de la Paz de contar con desinfectantes de alta calidad, que se llama el Estergen, con las diluciones correctas, que está pegado en la pared del área de lavado, y con la cantidad de agua y la cantidad de este desinfectante. Una vez diluido, lo metemos ahí ya sin fluidos corporales, dejamos reposar 10 a 15 minutos, luego lavamos con una esponja y luego dejamos que chorree unos cuantos minutos, secamos, lo llevamos nuevamente al campo, lo ponemos a otro tape que nosotros tenemos para transportar hasta el área de suministros para poder entregar con el vale que hemos recogido. Es así como se hace este dibujo que les he puesto. Es un poquito el ejemplo que nosotros realizamos, y dentro de quirófano revisan que no haya imperfecciones, que esté bien lavado y secado. Luego empacan. Dentro del empaque ponen un testigo interno y externo, y luego llevan a esterilizar de alto nivel de desinfección, que aplican el DAM, se llama, ¿no? Entonces, inmediatamente hacen un proceso de selección del material, si es vidrio, si es ropa, si es tela, si es material metálico. Entonces nosotros, clasificando, y en los tiempos y en los grados diferentes que se utiliza en el área de esterilización, se acomoda, se espera el tiempo, y de ahí sale a los anaqueles. No están aquí los anaqueles. A los anaqueles, a la espera de nuevamente dar su circuito del manejo del material. Entonces, es así como nosotros manejamos el material de esterilización, el área de desinfección del material. Ahora, vamos a entrar a las medidas de eliminación. Dentro de lo que es las medidas de eliminación, nosotros establecemos la manera del manejo de la eliminación de todos los elementos de riesgo patológico, protegiendo al individuo, a la familia, al trabajador y al medio ambiente. Podemos dividir estos elementos en
objetos cortopunzantes, objetos no cortopunzantes, ¿no? Y en la nueva normativa que hemos leído, están aclarando que este manejo se hace en el segundo y en el tercer nivel de atención, pero creo que no varía mucho en el primer nivel de atención, ¿no? Que va a ser similar, de repente han modificado algunas otras, algún otro manejo nada más. Entonces, dentro de la clasificación de los residuos, tenemos la clase A, que son todo el manejo de los residuos infecciosos, como la clase, y tienen subclases. Estas subclases es la clase A1, que se refiere a los biológicos, la clase A sub 2, sangre, hemoderivados y fluidos corporales, subclase A sub 3, quirúrgicos, anatomopatológicos, todas las piezas de las manos amputadas, se escurre, la placenta se escurre y en baldes, y luego se pone a una bolsa roja, ya sin sangre, sin fluido líquido. La clase A, sub 4 cortopunzantes, esta clase siempre ha sido objeto de preguntas dentro de las evaluaciones que se hacen en los hospitales y también de los exámenes que ustedes dan en el CEDES. La clase A sub 5 se refiere a las partes de cadáveres de los animalitos en las veterinarias. Esta clase nosotros no manejamos en el hospital. La clase A sub 6, asistencia de pacientes con aislamiento. La clase A sub 6 es paciente con aislamiento. En la clase A sub 6 simplemente no hay basureros comunes, todos son infecciosos, todos sus residuos salen infecciosos. La clase B de residuos especiales se subdivide en una subclase B1, residuos radioactivos, que nosotros no lo manejamos, de repente rayos X, pero es poco, digamos, que tiene residuos, o algunas placas defectuosas que se recicla. La subclase B sub 2, residuos farmacéuticos, que sí lo tenemos dispuestos en los plásticos o en las cajas con bolsa azul que van a encontrar en otros hospitales. La clase B sub 3, que es residuos químicos peligrosos. Aquí entra, digamos, lo que es el termómetro, pero sin embargo el termómetro no rescatamos el mercurio, rescatamos simplemente lo que es el cortopunzante y vamos a depositar en la clase A sub 4, que son cortopunzantes. Entonces ahí es donde nosotros eliminamos en el hospital, por si acaso. Y también la clase C, residuos comunes, que son todos, absolutamente todo lo que nosotros eliminamos, los residuos que eliminamos, que no están en contacto con fluidos corporales, ¿no? Y en la riñonera, por eso, no pongan los papeles, no pongan el sobre de la jeringa, pongan aparte. Solamente en la riñonera va a ir todo lo que está con fluido corporal nada más, para poder disminuir la cantidad de fluidos biológicos peligrosos, ¿no? Y poder tener mayor cantidad de residuos de la clase C sin contaminación. Ese es nuestro objetivo, bajar la cantidad en el pesaje anual que se realiza. Nuestro objetivo es clasificar de mejor manera y bajar, ¿no?, la cantidad, el pesaje de la clase A, que son residuos infecciosos. Los residuos peligrosos, ¿no? Dentro de los residuos peligrosos, en la nueva normativa, se maneja como biosanitarios, alimentos contaminados, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales. Entonces, esta es la nueva clasificación que están manejando ahora y tienen que tomar en cuenta. Y considerando
con una especificación bien clara, donde dice que cualquier residuo hospitalario que se sospeche se haya mezclado con residuo infeccioso o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal. Lo que les decía, si ustedes por accidente un guante con fluidos corporales lo han puesto al basurero con bolsa negra, al basurero común, ya se considera toda esa bolsa como infeccioso. Por eso, tengan cuidado al manejar todo esto, ¿no? Esta es una clasificación que ha sido extraída de lo básico, digamos, del concepto básico. Objetos cortopunzantes. Dentro de los objetos cortopunzantes, nosotros lo primero que vamos a hacer son manejar los recipientes con una pinza para poder transportar. Y esta pinza está aquí, ¿no? Son dibujitos de aquí del hospital que nosotros tenemos, son eliminados en dispositivos rígidos, duros, resistentes, que el cortopunzante no puede atravesar la pared de los bidones. Estos pueden ser bidones rígidos, duros, con tapa tipo alcancía, debidamente rotulados como riesgo biológico y la fecha que se está iniciando. No puede estar muchos meses, simplemente un par de semanas nada más en el sitio donde se está eliminando, en el sitio donde se está generando este material cortopunzante, ¿no? Y también las agujas deben ser eliminadas sin reencapuchar. Reciben un tratamiento en el área urbana, nosotros, atención de segundo y tercer nivel. Son recogidos por el carro de patógenos día por medio y salen con registro y verificando que esté hecho su tratamiento y cerrados herméticamente y con su identificación, ¿no? Y se deja observaciones y si está mal manejado, nos dejan observaciones que nosotros debemos corregir. Si no lo corregimos, inmediatamente ya tenemos amenaza de que nos van a cobrar multas y las multas son elevadas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos eliminando. Y es un pecado encontrar una aguja, un cortopunzante en una bolsa. No tiene que estar en estos bidones. Y el tamaño del bidón tiene que ser de acuerdo a la cantidad de generación de cortopunzante. Si generamos bastante, un bidón grande. Si generamos en mínima cantidad, un bidón pequeño. Tratamiento de los cortopunzantes. Esto ha generado también polémica porque preguntan siempre. Y a quienes les preguntan a los estudiantes, ¿por qué? Porque ellos no ven o no saben. Entonces, en cada hospital hay un encargado oficial. En el Hospital Nuestra Señora de la Paz hace la enfermera, ¿no? Su tratamiento. Entonces, los cortopunzantes, el llenado simplemente es las 3/4 partes, ¿no? Entonces, una capacidad de 80%. Se realiza el tratamiento con hipoclorito de sodio diluido al 1%. Se deja actuar durante 20 minutos y hay que escurrir al alcantarillado y hay que cerrarlo herméticamente. Entonces, es así como se hace el tratamiento y hay que cerrarlo. Nosotros lo cerramos con scotch. En otros hospitales ponen cal, lo hacen chorrear un cuarto, la cal, y lo cierran con su tapa, ¿no? Y hay que entregar al caso patógeno y que también se registra todo este procedimiento. Residuos no cortopunzantes, ¿no? Infecciosos que no son cortopunzantes, ¿no? Es también una clasificación, un subtítulo que aquí está en la nueva normativa. Entonces, residuo cortopunzante y infeccioso, ¿no? Residuo infeccioso no cortopunzante y cortopunzante, para que tomen en cuenta. Son elementos que se desechan en bolsas rojas, ¿no? En basureros que van a recibir un residuo sólido infeccioso, tiene que estar debidamente rotulado. En la antigua norma tiene que estar rotulado en el basurero y en el sitio. En la norma actual, en uno de los dos lugares, nada más. Son recogidos por el carro de patógenos día por medio. Tenemos días establecidos y tiene que tener doble nudo la bolsa y tiene que estar identificado.
Y tenemos para el COVID otro carro de recojo para patógenos común. Todo el área de COVID es patógeno, de ahí no sale bolsas negras. Todo es rojo como de paciente infeccioso, ¿no ve? La clase sub A6. Residuos no peligrosos. ¿Qué subclase es la cortopunzante? A sub 4. Son preguntas de examen. No se van a olvidar, lo van a volver a leer. Residuos no peligrosos. Dentro de los no peligrosos son los residuos comunes. Son biodegradables, reciclables e inertes, ¿no? Esa es la clasificación de los residuos comunes, los residuos no peligrosos. Ya. Entonces, ahí está nuestro almacenamiento final, que gracias a los que han construido el hospital tenemos un almacenamiento grande y no van a encontrar en muchos hospitales como este almacenamiento, donde nos da espacio de poder manejar todos los residuos clasificados y también un área de almacenamiento para poder reciclar, ¿no? Y poder disminuir la cantidad de residuos comunes y mandar al botadero municipal en menos cantidad. Nosotros estamos clasificando, no es un monto muy elevado el que se tiene rédito, pero sin embargo nosotros tenemos un ingreso donde nosotros podemos reutilizar para otras cosas, algunas necesidades muy